Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Iriano y hoy vamos a hablar sobre el modelo OSI. El modelo OSI es una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que debe pasar los datos en una red para ser enviado entre dispositivos. Este modelo está dividido en 7 capas, que son la capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, capa de sesión, capa de presentación y capa de aplicación. Pero hoy estaremos hablando solamente sobre la capa física, que es la número 1 de esta. La capa física es la primera del modelo OSI y es la encargada de la topología de red y las conexiones de los dispositivos a la red. Hace referencia tanto al medio físico como a la forma de transmisión de datos. En esta capa se definen los medios físicos y las características de los materiales por los cuales se va a establecer la comunicación. Por ejemplo, en esta se definen los medios de conexión como cables de pares trenzados, fibra óptica y otros. Es la encargada también de transmitir los bits a través del medio. Además, es la responsable de manejar las señales eléctricas, definir las características del funcionamiento de la interfaz de conexión y garantizar la conexión. La capa física controla la forma en que se transmiten haciendo uso del tipo de señalización soportada por el medio físico, voltaje eléctrico, señales de radios o pulsos de luz. La capa física está dividida en 3 principales partes, que son la señalización y codificación. Si bien todos los bits que conforman una trama se presentan ante la capa física como una unidad, la transmisión de la trama a través de los medios se realiza mediante un string de bits que se envían uno por vez. La capa física representa cada uno de los bits de la trama como una señal. Cada señal ubicada en los medios cuenta con un plazo específico de tiempo para ocupar los medios. Esto se denomina tiempo de bits. Las señales se procesan mediante el dispositivo receptor y se vuelve a enviar para representarlas como bits. En la capa física del nodo receptor, las señales se vuelven a convertir en bits. Luego se examinan los bits para los patrones de bits del comienzo y al final de la trama con el objetivo de determinar si se ha recibido una trama completa. Luego la capa física envía todos los bits de una trama a la capa de enlace de datos. El envío exitoso de bits requiere de algunos métodos de sincronización en el transmisor y receptor. Se deben examinar las señales que representan bits en momentos específicos durante el tiempo de bits para determinar correctamente si la señal representa un 1 o un 0. La sincronización se logra mediante el uso de un reloj en la LAN. Cada extremo de la transmisión mantiene su propio reloj. Muchos métodos de señalización utilizan transiciones predecibles en la señal de proporcionar sincronización entre los relojes de los dispositivos y receptores de transmisión. Algunos métodos de señalización son la amplitud, la frecuencia y la etapa. Seguimos con la codificación. La codificación viene siendo según la forma en la que se representan los bits en los medios físicos. En esta sección utilizamos la palabra codificación para representar una agrupación simbólica de bits antes de ser presentados los medios. Al utilizar el paso de codificación antes de ubicar las señales en los medios, mejoramos la eficiencia mediante una transmisión de datos. La capa física del dispositivo de red debe ser capaz de detectar las señales legítimas de datos e ignorar señales aleatorias sin datos que también pueden encontrarse en el medio físico. El string de señales que se transmite necesita iniciarse de tal forma que el receptor reconozca el comienzo y el final de la trama. Los patrones de señales. Una forma de detectar tramas es iniciar cada trama con un patrón de señales que representen los bits de la capa física
se reconoce como indicador del comienzo de una trama. Otro patrón de bits señalizará el final de la trama. Los bits de señales que se entraman de esta manera son ignorados por la capa física estándar que se utiliza. La figura que tenemos aquí describe algunos de los objetos de la señalización de patrones. Los patrones de señales indicar el comienzo, el final o el contenido de una trama. Estos patrones de señales pueden codificar en bits. Los bits se interpretan como códigos. Los códigos indican la ubicación donde comienza y donde finaliza cada trama. Seguimos con los medios físicos. Los diferentes medios físicos admiten la transferencia de bits a distintas velocidades. Las transferencias de datos pueden medirse de tres formas: el ancho de banda, el rendimiento y la capacidad de transferencia útil. El ancho de banda es la capacidad que posee un medio de transportador de datos. Se describe como el ancho de banda de los datos sin procesar de los medios. El ancho de banda digital mide la cantidad de información que puede fluir desde un lugar hacia otro en un periodo de tiempo determinado. El ancho de banda generalmente se mide en kilobytes por segundo o megabytes por segundo. El ancho de banda práctico de una red se determina mediante una combinación de factores: las propiedades de las tecnologías y los medios físicos elegidos para señalizar y detectar la red. Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física desempeñan una función al momento de determinar el ancho de banda disponible. Seguimos con el rendimiento. El rendimiento es la medida de transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. Debido a diferentes factores, el rendimiento generalmente no coincide con el ancho de banda especificado en las implementaciones de la capa física, como el Ethernet. Muchos factores influyen en el rendimiento. Entre estos factores se incluye la cantidad y el tipo de tráfico, además de la cantidad de dispositivos de red que se encuentran en la red que se está midiendo. En una topología de multiacceso como la de Ethernet, los nodos compiten por el acceso y la utilización de medios. Por lo tanto, el rendimiento de cada nodo se degrada a medida que aumenta el uso de los medios. En una Internet Network o una red de múltiples segmentos, el rendimiento no puede ser más rápido que el enlace más lento de la ruta de origen a destino. Incluso si todos los segmentos o gran parte de ellos tienen un ancho de banda elevado, solo se necesita un segmento en la ruta con el rendimiento inferior para crear un cuello de botella en el rendimiento de toda la red. Seguimos con la capacidad de transferencia útil. Se ha creado una tercera medida para evaluar la transferencia de datos utilizables. Dicha medición se denomina capacidad de transferencia útil. La capacidad de transferencia útil es la medida de datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, es la medida de mayor interés para los usuarios de la red. Como mostramos en esta figura, la capacidad de transferencia útil mide la transferencia efectiva de los datos del usuario entre las entidades de las capas de aplicación, por ejemplo, entre el proceso de un servidor web de origen y un dispositivo con un explorador web de destino. La diferencia de rendimiento que mide la transferencia de bits y no la transferencia de datos utilizables, la capacidad de transferencia útil considera los bits que generan la sobrecarga del protocolo. Esta capacidad representa el rendimiento sin la sobrecarga de tráfico para establecer sesiones, acuses y encapsulamientos. Aquí voy a mostrarles un ejemplo. Consideramos dos hosts de una red LAN que transfiere un archivo. El ancho de banda de la LAN es de 100 megabytes por segundo.
Debido al uso compartido y al encabezado de los medios, el rendimiento entre los equipos es solamente 60 megabytes por segundo. Con una sobrecarga del proceso del encapsulamiento del stack del TCP/IP, la velocidad real de los datos recibidos por la computadora del destino, es decir, la capacidad de transferencia útil, es de solo 40 megabytes por segundo. Esto ha sido todo, muchas gracias.